Hola mis amados, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles una palabra de reflexión sobre las iglesias. Y vamos a hablar de las iglesias antiguas, de las 7 iglesias de Asia, las antiguas iglesias que fueron manejadas por discípulos de nuestro amado Jesucristo y que fueron fundadas por los apóstoles. En este caso pues hablamos del apóstol Pablo. Los tiempos pasados a tiempos presentes son iguales en cuestión de comportamiento de las personas, el chisme, la cizaña, la hipocresía, todo eso. Al igual que vamos a encontrar en las iglesias pastores serios, pastores muy amables, misericordiosos, nobles, pastores chistosos que en sus prédicas van con su apunte y el chiste. Bueno, vamos a encontrar de todo tipo de personas con distintas características y caracteres como pastores, inclusive pastores sencillos y pastores bien organizados, nobles, bien vestidos, con sus esposas elegantes, hijos preciosos, como pastores sencillos, con su esposita sencilla, con sus hijos sencillos, con distintos pensamientos y todo. Eso es lo que vamos a encontrar en las iglesias. El tema de hoy de las 7 iglesias de Asia, vamos a hablar de una sola por el momento, porque voy a estar hablando de las 7 iglesias de Asia. En este caso vamos a empezar con Éfeso, pero voy a empezar con una lectura de qué era Éfeso en ese entonces. Dice que Éfeso era uno de los centros urbanos del mismo imperio romano. Era una ciudad cosmopolita, de ricos y pobres, cultos e ignorantes, un lugar de reunión para cultos de falsas religiones y supersticiones. Allí estaba el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esa reliquia servía de banco para Asia y de galería de arte y santuario para los criminales. La ciudad obtuvo mucha de su riqueza con la fabricación y venta de estatuillas de la diosa. Eso era Éfeso. En las ciudades de hoy en día no hay ninguna diferencia. Es lo mismo, la misma situación. Hay idolatría, hay estatuas de muchas religiones, mucha fe. Cada religión dice tener su razón, dice que ellos son los verdaderos, etcétera, etcétera. Usted sabe que siempre vamos a encontrar cualquier tipo de pastor, curas, profetas, de todo, y ellos van a decir la iglesia es la verdadera, la que dice la verdad. Entonces aquí en esto vamos a hacer una lectura que por qué el ángel del Señor está haciéndoles llegar a cada uno una carta revelada por el Señor al apóstol Juan, y llega a las iglesias. Dice así la palabra: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Miren cómo termina este último versículo 7, del 1 al 7, es del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En las 7 iglesias, cuando el ángel se refiere a cada una de esas iglesias, siempre termina con esta frase: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. Tenemos que reflexionar de a dónde me voy a referir en esta reflexión y enseñanza. Recuerden, mis amados, que nuestros pastores son seres humanos y en las iglesias se presentan muchas situaciones. Se presenta el hermano envidioso, el hermano chismoso, el hermano cizañero, el hermano que critica al pastor, al que adora al pastor, al que alaba al pastor, idolatra al pastor. Existen las iglesias, no podemos decir que no lo hay, sí lo hay. Y pastores que se prestan a que sean idolatrados, que sean adorados, eso pasa en las iglesias. Por eso termina una iglesia de sana doctrina en una iglesia de falsa doctrina. Ya terminan saliéndose de todo parámetro de enseñanza de nuestro amado Jesucristo. Y eso pasó en Éfeso y en las iglesias de Asia. En Éfeso solamente pasó era que dejaron su primer amor y que se introdujeron en la iglesia o dentro de la iglesia. Llegaron personas que llegaban con ciertas mañas, ciertas idolatrías, ciertas religiones. Dijeron que se iban a transformar al cristianismo, a seguir a Jesucristo, pero siguieron con sus antiguas costumbres, con su antiguo pecado. O sea, mezclaron las dos cosas, la fe de Cristo con sus falsas doctrinas. Eso es lo que pasó en Éfeso. Y fuera de eso, los pastores de ese entonces, que primero el que fundó la iglesia fue Pablo y dejó a cargo a Timoteo y a Juan. Fueron los encargados, grandes pastores, pero siempre, a pesar de ser grandes pastores, se les pasaron esos detalles como todo ser humano, como a todo pastor le puede pasar, y se fue involucrando ese tipo de nicolaitas. Esos nicolaitas les decían prosélitos, porque no eran judíos de nacimiento, sino eran gentiles. Una persona llamada Nicolás era un gentil y se convirtió al judaísmo. Y ahí es donde empieza el problema de los nicolaitas. Eso es lo que hacen la referencia de aquellas personas que mezclan las cosas, que ya no siguen lo que es totalmente la palabra del Señor, sino que ya llega a ser fábulas, fantasías, comienzan a hacer cosas en las iglesias que el Señor no les ha pedido. Por eso es que usted encuentra muchas personas predicando cosas que no están escritas o haciendo adivinanzas, todas esas cosas. Entonces ahí es donde viene el problema cuando se afecta a una iglesia y pasa a ser una iglesia cristiana de sana doctrina a una secta religiosa. Eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. Entonces tenemos que reflexionar, tener mucho cuidado, venir al primer amor. El primer amor es que cuando uno se mantiene en la mente de Cristo y en el corazón de Cristo, créame que vamos a estar siempre firmes a pesar de que nos rodea cosas que quieren dañarnos y desviarnos de la verdadera doctrina de Cristo. Eso es lo que está pasando en las iglesias y por eso es que las iglesias se han enfriado. Las iglesias se han apagado. Los hermanos, después de la pandemia, muchas iglesias cerraron y no volvieron. Ya uno encuentra hermanos totalmente perdidos. Tenemos que llegar a esos hermanos para que recuperen el camino de la fe de la gracia. Entonces, ahí les dejo, mis amados, por qué es importante de que volvamos al primer amor, que es nuestro amado Jesucristo. Y inclusive en Éfeso los mismos apóstoles identificaban el falso profeta, el falso apóstol, el falso pastor, el falso líder. Entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes, mis amados, inclusive en las redes sociales. No coman cuento, lee la Biblia, compare de lo que el hermano está hablando, o el pastor o el líder, lo que sea, y compare si están hablando la verdad. Yo siempre utilizo Reina Valera 1960, la versión
que siempre nos ha dado para aclarar en nuestros corazones, en nuestra mente, la verdad del amado Cristo. La iglesia es de revelación, mas no de interpretación. Ahí les dejo, mis amados, bendecidos con toda bendición. Maranata, Cristo viene pronto. Tu siervo Juan.